Dos, dos, dos. Dos, probando. Uno, dos. Probando. Uno, dos.
2, 2, 1, 2. Probando 1, 2, 3, 1, 2, 3. Probando 1, 2, 2, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3.
Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a esta actividad académica. Primero, agradeciendo la presencia, la participación de todos ustedes, independientemente de la presencia aquí en el auditorio. Vamos a hacer una transmisión vía YouTube, de tal manera que esto podrá ser seguido a través de YouTube. Y nos va a servir muy bien a nosotros en la perspectiva de tener registro y memoria del evento mismo. Inicio con eso. Esta actividad de conversatorios están dirigidas al reconocimiento a un profesor de nuestra división que, entre muchas otras condiciones de reconocimiento, es profesor distinguido de la universidad, y en ese sentido nos da muchísimo gusto que haya aceptado de alguna forma el que este reconocimiento se diera en este momento. Vale la pena comentar también en ese mismo nivel que estamos aprovechando una dinámica que no se generó dentro de la UAM Xochimilco, sino esta perspectiva de lo que puede significar el vincularnos con otras instituciones de educación superior. En este caso particular, aprovechamos el hecho de que la Universidad Nacional Autónoma de México en el 2021 hizo un reconocimiento dándole el espacio al doctor González Pozo para vincularse con la cátedra Federico Mariscal. Eso significó una serie de charlas que el doctor Pozo generó en esta cátedra, pero paralelo a eso se hizo una exposición magna de la obra, una especie de retrospectiva desde los primeros pasos hasta las últimas etapas del trabajo profesional del doctor Pozo hasta este momento. Y en su proceso, el doctor hizo todas las gestiones posibles para que esa exposición llegara a la UAM Xochimilco. No llegó toda porque es magna la obra, pero tenemos esa exposición que fue inaugurada, recién regresamos del periodo vacacional, y que está en la biblioteca de nuestra unidad, y que todavía ustedes podrán visitarla para reconocer el trabajo del doctor González Pozo. A partir de eso, la división de diseño se planteó la perspectiva de hacer una serie de charlas, conversatorios vinculadas con el trabajo del doctor González Pozo en esos diferentes ámbitos en los que se ha involucrado. Por un lado, reconociendo su trayectoria más amplia, el doctor González Pozo desde la profesión de la arquitectura, el doctor González Pozo como arquitecto. Pero también pensamos que es importante reconocer en él no solo esa perspectiva del diseño y de la construcción en la arquitectura, sino también su vinculación con los aspectos urbanos. Como él decía en algún momento, no de planeación, sino de diseño urbano, pero vinculado con la conservación de centros históricos. Y que en ese sentido también generó una tradición en el ámbito de su profesión que ha enriquecido el trabajo de planeación, sobre todo vinculado con el patrimonio urbano. Pero también queremos reconocer al doctor González Pozo como el gran académico que es, que en ese sentido ha generado toda una trayectoria de enseñanza en diferentes centros de educación superior, vinculado con programas de licenciatura, pero también con posgrados, que le dan un sentido amplio de cómo alguien que tiene una capacidad amplia en la profesión también puede tener una capacidad muy amplia en la academia, en el mundo académico. Ese es el sentido de estos conversatorios. Se van a plantear 3 sesiones, esta es la primera, habrá 2 más, siempre en viernes, siempre a la 1, siempre en el Tania Larrauri. Y trataremos de trabajar esta secuencia que he comentado yo, y vamos a empezar la actividad con esta primera sesión. Antes de dar paso a la misma, quiero agradecer la presencia de todos ustedes, pero de manera particular hoy al doctor Francisco Javier Soria López, porque se dio un tiempito nuestro rector para venir a esta actividad, pero vale la pena también comentar que el doctor Soria participará en la tercera sesión de estos conversatorios, justamente cuando hablemos del doctor González Pozo y su trabajo en la academia. Dicho lo cual, agradezco su presencia y sé que en algún momento por cuestiones de agenda nos dejará, pero gracias por estar aquí. Y obviamente agradecer de manera fundamental la presencia del doctor Alberto González Pozo, quien es el homenajeado, pero en términos prácticos es el colega que nos comparte toda esta trayectoria y que esa trayectoria también nos enriquece. Y ese es el sentido del conversatorio. Alberto, muchísimas gracias por aceptar, por estar presente y por darnos la oportunidad de trabajar contigo en esta etapa. Muchísimas gracias.
Y empezamos entonces esta primera sesión. Como decía yo, esta sesión está dirigida a el arquitecto, a Alberto González Pozo, el arquitecto. Y para hablar de ello, la idea era tener la presencia de colegas de esta división, hablando de la presencia, el trabajo de Alberto desde el ámbito del diseño y de la arquitectura. Y lo que queremos destacar en ese sentido es la amplísima labor en diferentes géneros arquitectónicos que el doctor González Pozo ha trabajado a lo largo de tantos años y de décadas, que dan y que dejan huella importante en los lugares en donde ha trabajado. En ese sentido, yo haré una semblanza muy rápida, pero fundamentalmente porque entiendo que a lo largo de los 3 conversatorios esto se va a ir ampliando conforme se vayan presentando las personas que estarán comentando la obra del doctor González Pozo. Doctor González Pozo, él es arquitecto por la Universidad Nacional Autónoma de México, egresado en 1957, y es profesor de asignatura desde 1960 en esta universidad. Es doctor en diseño urbano por la Universidad Autónoma Metropolitana con el título obtenido en 2001 y ha sido profesor investigador titular C en la UAM desde 1980. En su práctica como arquitecto desde el 63 ha sido autor o coautor de 4 templos y varios inmuebles habitacionales, edificios de oficinas y fábricas. Es autor o coautor de planes de conservación para 7 centros históricos, un paisaje cultural y 6 inmuebles de valor patrimonial. Ha sido consultor del Centro Hábitat de las Naciones Unidas y del ICOMOS Internacional con misiones en Cuba, Bolivia, Panamá e Irán. Es autor o coautor de 17 libros y más de 110 capítulos o artículos sobre temas de arquitectura, urbanismo y protección del patrimonio. Es miembro del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México desde 1958 y expresidente del mismo. Es miembro del ICOMOS México desde 1982 y también ha sido presidente del mismo. Es miembro de la Academia Nacional de Arquitectura desde 1980. Es miembro de la Academia de Artes desde 2017. Ha obtenido premios como el Francisco de la Maza de Lina en 1994, el Premio Nacional de Arquitectura de la Asociación de Ingenieros y Arquitectos de México en 2017, profesor distinguido de nuestra universidad en 2017 y medalla del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura en Arquitectura en el 2022. Muy corta, muy breve la reseña de la trayectoria del doctor González Pozo, pero en esa brevedad está la riqueza de su trabajo y la amplia trayectoria que ha generado. Y justo como vamos a hablar de arquitectura, y como ustedes escucharon, el arquitecto ha trabajado en diferentes géneros arquitectónicos, pero quizás uno de los que podamos entender como más paradigmático de su obra, porque además es una obra que generó no solo desde su visión de arquitecto, sino también en un vínculo muy fuerte con las comunidades en donde esto fue desarrollado, es su labor en arquitectura religiosa y particularmente para la Iglesia Católica. En ese sentido, voy a presentar a nuestro invitado. Tenemos el gusto de contar el día de hoy con el doctor Iván San Martín Córdoba. Haré también una breve reseña, una breve semblanza de Iván, porque además la pidió así, breve. Iván San Martín Córdoba es arquitecto por la UNAM, y filósofo por la Universidad del Claustro de Sor Juana. Es maestro en urbanismo por la UNAM y doctor en arquitectura por la Universidad Politécnica de Cataluña en España. Desde 2001 es investigador en la Facultad de Arquitectura de la UNAM, donde es profesor de licenciatura y posgrado. A partir de 2005 pertenece al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Es fundador del capítulo México del DOCOMOMO, del cual es su presidente desde octubre de 2022. Es miembro de la Academia Nacional de Arquitectura y del Comité Internacional de Críticos de Arquitectura, SICA. Sus investigaciones sobre la arquitectura religiosa han orientado su producción académica en las últimas décadas. En 2022 fundó la Red Internacional de Investigación en Arquitectura y Arte Sacro, RIAS, de la que actualmente es su presidente. Iván, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y te cedo el micrófono.
Bueno, buenos días, buenas tardes prácticamente. Pues muchas gracias por esta presentación y desde luego en primer lugar agradecer la invitación de estar aquí y agradecer la presencia pues de las autoridades de la UAM, de la División de Ciencias y Artes para el Diseño y muy cariñosamente mis saludos a nuestro homenajeado que es pues para nosotros Alberto, nuestro querido Alberto González Pozo, de quien pues yo solamente hablaré de una porción muy menor de su producción arquitectónica, no menor en el sentido cualitativo, sino quienes conocemos la vastedad de géneros arquitectónicos, el trabajo urbano, su participación gremial y su vocación docente, pues en realidad el género religioso es una de tantas exploraciones que él tuvo en su vida profesional. Por eso digo, solamente voy a hablar de eso, aunque desde luego ya ustedes verán que la calidad que logra espacial y plásticamente de pequeño no tiene nada, ¿no? Entonces, bueno, pues hechos los agradecimientos, voy a explicar, básicamente presentaré 4 obras, 4 templos. Seguramente muchos de ellos ustedes lo conocen, lo han visto publicado o han tenido la posibilidad de estar dentro de ellos. Entonces voy a dividir mi participación en tres partes, ¿no? La primera y la última va a ser como expositiva oral y solamente la parte central, que es la más larga, que es la parte de los templos, sí me voy a permitir ir leyendo conforme van pasando las imágenes, pues porque no quiero cometer algún error de carácter técnico, de estructuras, de construcción, o simplemente, como ocurre, pues dispersarnos, ¿no? Y entonces prefiero mejor ajustarme a esta parte central con la lectura muy breve. No hay un solo texto prácticamente en las imágenes, entonces no se asusten, ¿no? Entonces simplemente iré comentando algunas de ellas. Entonces vamos a empezar. Yo voy aquí pasando, ¿no? Bueno, la charla, como ustedes saben, esta participación la titulé Innovaciones en el género religioso, porque es justamente lo que yo voy a acentuar, este carácter innovativo, inclusive pues adelantándose a muchos de los principios del Concilio Vaticano II, que se dio en los años 60, en los que las obras religiosas ya anunciaban este cambio, esta transformación del espacio celebrativo, ¿no? Ya está. La primera parte habría que decir que Alberto pues forma parte, digamos, de una pléyade de arquitectos, en este caso específicamente del género religioso. Varios de ellos van a aparecer ahí. 2 principalmente, digamos, sus maestros en el sentido profesional y teórico y constructivo y estructural, 2 figuras que han sido importantes para Alberto, que fue desde luego su maestro Enrique de la Mora y Palomar, quien también, todos saben ustedes, tuvo una obra religiosa importante, una generación, digamos, previa a la de Alberto, e inclusive algunas obras que compartieron cronología de ambos autores, ¿no? Del otro lado, pues la participación en el género religioso de Félix Candela, que si bien en términos de obras únicas son muy pocas de Candela, porque hizo otros géneros, pues sí, seguramente la impronta todos la hemos conocido, pues porque en ocasiones él era el constructor y el calculista, ¿no? Que simplemente habría que matizar también siempre, ¿no? Porque ahora ya cualquier cosa que vemos con estructuras laminares es de Candela. No, los diseños generalmente son de otros arquitectos y a veces Candela participaba o con el cálculo nada más o con la obra y construcción también. Y solamente en unas cuantas, como la famosísima Medalla Milagrosa, él sí fue un diseño y obra suya completamente dentro del género religioso. Y después tendríamos también dentro de esta pléyade, pues una serie de colegas, condiscípulos, digamos, de Alberto, que también participó en algunas obras en común y en otras simplemente formaron parte de su misma generación, ¿no? Desde luego Fernando López Carmona, que ven ustedes ahí a la izquierda, también autor de obras religiosas, y a Juan Antonio Tonda Magallón, arquitecto de origen español, que también tiene obras religiosas independientes, pero que en varias ocasiones coincidió con el diseño estructural de las obras de Alberto, ¿no? Y
Y desde luego la participación no menos importante, sobre todo por conocedor de cuestiones litúrgicas y las directrices propiamente que marca la Iglesia Católica Apostólica. Y no digo romano porque el romano es un rito, nada más es apostólica hasta ahí, y que es Fray Gabriel Chávez de la Mora, ¿no? Este arquitecto, fraile benedictino, que en muchas ocasiones participaba, pues digamos, por instrucción del episcopado o de los sacerdotes, justamente para asesorar en cuestiones muy puntuales de diseño de muebles, de enseres litúrgicos y cómo se organizaba el espacio celebrativo, en los cuales pues Fray Gabriel tuvo una participación importante y desde luego también con el arquitecto. Y bueno, desde luego ahora sí ya pasamos a las obras religiosas de esta que he llamado Pléyade, ¿no? De arquitectos que hicieron estas obras religiosas, que siempre he pensado que es una gran fortuna. Yo creo que si a todos nos preguntaran, la mayoría dijéramos, bueno, ¿cuál sería tu obra, aunque fuéramos ateos, ¿no? ¿Cuál sería la obra que más te permitiría así soñar de que podrías hacer una expresión plástica importante y trascendente? Seguramente el género religioso ocuparía un lugar importante, ¿no? Bueno, me voy a permitir ahora pasar a la siguiente parte y que es propiamente la lectura breve de estas imágenes. Dice: el templo de Nuestra Señora de Guadalupe del 61 al 63 fue construido en el sur de la ciudad, enclavado en la tranquila y naciente colonia El Rosedal, en la alcaldía Coyoacán, resultado de la expansión urbana de la década de los 60, que urbanizaba y comercializaba los terrenos localizados en las cercanías de los antiguos asentamientos coloniales y decimonónicos. El terreno disponible se encontraba al centro de un prolongado jardín público que conectaba las avenidas Pacífico y División del Norte, situación que, si bien aseguraría su preeminencia urbana al estar entre dos jardines, al mismo tiempo comprometía su morfología, dado que la volumetría sería percibida en todas sus fachadas, dada la inexistencia de colindancias ciegas. El padre Miguel Herrera encargó el proyecto a González Pozo y a su socio, el también arquitecto Leonardo Vilchis Platas, mientras que el residente de obra fue Juan Antonio Tonda Magallón. La primera propuesta para la cubierta fue un hiperboloide de revolución, pero fue desechada tanto porque la sintieron muy atrevida como por los recursos económicos que serían cuantiosos. Fue así que la segunda propuesta, que ven ustedes en la imagen, fue la que se desarrolló. 6 paraguas de concreto convergentes en su cúspide que arrojarían esa típica silueta triangular que observamos. Los paraguas de concreto armado funcionarían estructuralmente de manera independiente, al ser sostenidos por tan solo 6 apoyos aislados, lo que permitía un mayor aprovechamiento del espacio interior, evitando así la colocación de apoyos intermedios que bloquearan la visibilidad de los fieles. El cálculo de la cubierta fue encargado al arquitecto español Félix Candela, quien logró cerca de 4 centímetros de espesor en su parte más delgada. Los 6 apoyos situados en los laterales permitieron una sola nave con el altar remetido y el presbiterio ligeramente elevado y situado hacia el poniente. Una orientación ritual compatible con la liturgia, pues se recordará que este templo fue anterior a las directrices del Concilio Vaticano II, las cuales renovarían gradualmente la manera de realizar los templos católicos apostólicos. Al interior, los 6 paraguas cobijaron el área central de la nave y, al ser independientes estructuralmente, fue posible insertar una entrada de luz en la cumbrera de la cubierta que acentuaría la direccionalidad hacia el altar y el retablo que soporta los elementos iconológicos y que a su vez se haya remetido y enmarcado por 2 jambas triangulares, que vemos aquí en color vino, que lo aíslan compositivamente de la cubierta. El retablo de madera se encuentra bañado por su propia entrada de luz cenital, la cual no es visible desde el espacio de la feligresía, pero que ingresa superiormente por medio de una franja de ventanillas situadas detrás de los muretes triangulares, lo que provoca un contraste lumínico que acentúa el retablo y propicia la experiencia religiosa. Son esta hilera vertical de ventanas que vemos que están justo detrás de las franjas color vino.
Mención aparte fue el diseño del retablo de madera, obra del tamaulipeco José Reyes Mesa, quien utilizó una serie de franjas de madera traslapadas y de distintas tonalidades que provocaría claroscuros similares a como lo hacían los retablos barrocos, solo que aquí con una expresión moderna de plena integración plástica. También del mismo artista fue el colorido diseño del vitral figurativo en el tímpano bajo la cubierta triangular y que muestra la imagen de la Virgen de Guadalupe como corresponde a la advocación del templo. Ha de destacarse el doble papel lumínico que tienen estos vitrales religiosos, de dar luz diurna, de día, la luz diurna inunda dramáticamente el interior de los templos, mientras que de noche la iluminación artificial es percibida desde afuera como si el templo fuese una gran farola urbana. Al exterior, la única portada triangular es conformada por una franja horizontal que corre bajo el vitral del coro y que otorga escala al usuario que ingresa peatonalmente al templo, la cual fue aprovechada para colocar un medallón central con la figura de Cristo Pantocrator, flanqueada por los medallones de los 4 evangelistas, 2 a cada lado. Frente a la portada y para diferenciar el espacio sagrado del espacio profano de la calle, se dispuso un pequeñísimo atrio delimitado por una barda de piedra, brasa y una reja frontal que invita al ingreso. Hacia el lado izquierdo fue colocado un robusto campanario para llamar acústicamente a los fieles, mientras que en su lado opuesto un mosaico con la imagen de San Felipe Neri fue colocado varios años después. 2. El templo de la parroquia de San Antonio de Padua fue construido por el mismo rumbo, aunque un poco más hacia el sur, en la colonia Xotepingo. El encargo provenía del mismo sacerdote que les había encargado el templo de Rosedal. En el terreno disponible ya existía un improvisado tejabán con cubierta de 2 aguas de cartón asfáltico. Y aunque ya se utilizaba para los servicios religiosos, no se consideraba evidentemente un lugar digno y funcional. El solar tenía forma trapezoidal, flanqueado por la avenida División del Norte y una pequeña calle de tránsito local que acentuaba su vértice, mientras que en la parte posterior la colindancia ofrecía una mayor anchura, por lo que fue ahí donde se decidió situar el volumen principal del templo y dejar la esquina para el acceso a la feligresía. La primera propuesta de González Pozo consistió en 6 paraboloides hiperbólicos con ejes asimétricos, una solución que entrañaba dificultades técnicas y un elevado costo, por lo que también fue desechada a pesar de haber sido incluso aprobada por la curia arciobispal. La segunda propuesta estructural, que es la que ven en la imagen, consistió en una sucesión de marcos de concreto para conformar la nave, una solución que fue desarrollada bajo la asesoría de Tonda Magallón, quien ya había colaborado en el templo anterior. Los marcos estaban conformados por superficies laminadas de concreto apoyadas en losas dobladas que podían construirse de manera gradual, de acuerdo a la consecución de los recursos económicos. Entre uno y otro marco quedaron vanos triangulares que se aprovecharían para colocar los vitrales que iluminarían lateralmente el interior de la nave. En un principio se propuso un altar centralizado, ojo, antes incluso de que llegara el Concilio Vaticano II, con una nave anterior y otra posterior, adelantándose así a los lineamientos conciliares. Sin embargo, la idea fue desechada porque además el programa requería capillas, sacristías, bodegas y oficinas, por lo que se optó por colocar el altar y el presbiterio hasta el fondo, a la manera tradicional, pero insertar un deambulatorio trasero que comunica con 2 capillas devocionales. Abajo del deambulatorio se sitúa un entrepiso de concreto también realizado con superficies laminares de concreto a fin de contener el espacio para una pequeña cripta subterránea, cuya expresividad es el resultado de su morfología, el color de los vitrales y la textura del concreto aparente con las marcas de la cimbra. Arriba, en la nave, el resultado espacial fue extraordinario.
pues los vitrales en forma de V impregnaron a la nave de un colorido idóneo para la experiencia religiosa, aunque su superficie debió reducirse un poco al estar expuestas hacia el asoleamiento de oriente y poniente. A los pies del templo fue dispuesto el acceso desde el atrio, mientras un muro divisorio y autoportante sostenía el pequeño coro superior. Arriba, un gran rosetón de geométricos diseños, que recuerda evidentemente a los templos góticos, se sobrepone a la figura de una cruz, mientras arriba un triángulo de diáfana luz inunda dramáticamente el espacio. Hacia el exterior, la portada fue recubierta por hermosas piezas cerámicas que rememoran, así lo veo yo, a la textura de las portadas platerescas de los templos novohispanos, mientras que la cubierta corona con su sombra la composición de la fachada. Todos estos detalles ornamentales fueron realizados por Reyes Mesa, artista que también había colaborado en el templo anterior. El templo fue terminado hacia 1966, pero fue hasta 10 años después cuando se pudo construir el campanario en el vértice del templo, a manera de un campanil exento. Una esbelta torre de concreto adornada con franjas verticales de piedras cerámicas a los de la portada. Se abre en la parte superior, como si de una mano se tratase, para sostener delicadamente la campana que convoca a los servicios. La tercera obra religiosa que comentaremos fue construida también por los mismos rumbos sureños en la colonia El Reloj, ya en áreas del antiguo manto volcánico arrojado por el Xitle. El templo para la rectoría de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción fue encargado por el mismo padre Herrera al arquitecto González Pozo y a su socio Vilchis Plata. El predio esquinero disponible se situaba sobre una prolongada avenida densamente arbolada que nacía en la calzada de Tlalpan y remataba en la sede sureña del Club Asturiano. El resto de la zona era mayoritariamente habitada por sencillas casas unifamiliares de 1 y 2 niveles, por lo que la volumetría del futuro templo debía contrastar para asegurar su preeminencia urbana. El predio poseía ya un cobertizo improvisado para celebrar las primeras misas, por lo que se decidió sustituirlo por una pequeña capilla temporal y así ofrecer un lugar digno para los servicios religiosos. Esta capilla temporal, su cubierta fueron 2 conoides. Está situada en la parte, digamos, pegada a la colindancia. El más bajo para el espacio de la nave y otro más peraltado para el presbiterio, unidos con una armadura de concreto en forma de arco que permitía la penetración de la luz. Esta capilla temporal afortunadamente no fue demolida, pues el templo principal fue situado en la parte anterior del predio, colindante a la avenida principal, aunque dejando un alargado atrio para vestibular a ambos espacios religiosos, mientras que el resto de los servicios quedaron dispuestos en la esquina opuesta del predio. La única nave adoptó una planta cuadrada, con el altar en la esquina y el celebrante de cara al pueblo, rodeado parcialmente por las bancas de los feligreses, de tal modo que ellos podían tener más comunicación con el espacio celebrativo, pues ha de recordarse que cuando fue comenzado el proyecto de este templo, el Concilio Vaticano había ya comenzado a arrojar sus directrices y recomendaciones. La propuesta inicial para la cubierta contemplaba mantos asimétricos y solamente 3 apoyos, pero también se optó finalmente, por cuestión de recursos, la axialidad del elemento e incrementar los apoyos laterales. De un lado, los vanos permitirían ingresar a la nave desde el alargado atrio y en el extremo opuesto, el volumen fue separado ligeramente de la colindancia a fin de permitir iluminación y ventilación cruzadas. La cubierta, desarrollada por Tonda Magallón, quedó así integrada por 3 paraboloides hiperbólicos, 2 mayores para cubrir la mayor parte de la nave y uno más pequeño para jerarquizar la zona del retablo y el presbiterio con el altar, el ambón y el resto de los muebles y enseres litúrgicos. Punto focal, recordemos, del espacio celebrativo hacia donde se dirigen las miradas de los fieles
sentados en las bancas que lo van rodeando geométricamente al altar. Como estos tres paraboloides trabajan estructuralmente de manera independiente, fue posible también insertar entre ellos una serie de franjas lumínicas con vitrales de abstracto diseño y que al exterior de la cubierta apenas si son percibidos. Una solución que ya se había experimentado con gran éxito en el Templo del Rosedal. El campanario originalmente se había previsto como un elemento vertical y exento al templo sobre el muro del atrio, donde se dejó inclusive preparada la cimentación. Sin embargo, tardarían más de 2 décadas en construirse. Fue hasta 1983 y 84 cuando ya la zona había crecido comercialmente y la espesura de los árboles obstaculizarían su visibilidad, por lo que se propuso un nuevo diseño que aprovechase la cimentación. El nuevo diseño contempló una trave inclinada que emergiera desde el muro atrial, realizada por medio de una estructura metálica a la que se fijaron precolados de concreto estriado y con agregado expuesto, una solución que también la vemos en otras obras como el Centro de Convenciones de Acapulco. Mientras arriba se colocó la campana para llamar y ser vista por la feligresía por encima de los espesos arbolados, mientras en su basamento fue aprovechado para colocar un medallón con la efigie de San Felipe Neri. Y el cuarto elemento que reseñaremos hoy fue la parroquia de Santa María de los Apóstoles, proyecto que fue encargado al arquitecto por el monseñor José Reynoso Cervantes, quien en ese momento se desempeñaba como secretario canciller de la Mitra Metropolitana. Para este proyecto, los colaboradores fueron los arquitectos Eduardo Ibargüengoitia en el proyecto y Juan Antonio Tonda Magallón en el diseño estructural. Se disponía de un terreno de 1,000 metros, producto de una generosa donación, ubicado en el límite sur de la alcaldía Coyoacán, sobre la lateral de Periférico Sur y flanqueando el acceso a una colonia residencial en las inmediaciones del Estadio Azteca, el cual, recordemos, también estaba siendo inaugurado apenas un año antes. El terreno poseía una forma de cuchilla, por lo que la esquina se destinó para el acceso principal, mientras que en la parte posterior, más ancha, se ubicaron los anexos. El anteproyecto fue elaborado en 1967 y en poco más de un año, al disponer también de recursos donados, la iglesia estaba ya levantada. No hubo posibilidad de tener propiamente un atrio, pues su estratégico emplazamiento estaba en la cabecera de una manzana. Fue aprovechado para darle una preeminencia urbana a través de la morfología. La planta de la única nave es realmente cuadrada, aunque con la prolongación trapezoidal hacia el acceso es percibida casi como un rombo o un pentágono. Y que permite esta prolongación ampliar la zona de bancas, lo que provoca que al interior se perciba un espacio ligeramente romboidal. Este lugar además sirve como vestíbulo y zona de amortiguamiento sonoro provocado por la cercanía de la vialidad. Mencionábamos la ausencia de un atrio de transición. La nave fue cubierta por 4 mantos de paraboloides hiperbólicos simétricos y equiláteros, con las puntas cortadas de tal manera que aparecen redondeadas. Al interior, la posición del altar fue centralizado y rodeado por hileras de bancas concéntricas que reciben los 450 feligreses cómodamente sentados rodeando el altar. Una solución postconciliar que ya era acorde a las recientes innovaciones litúrgicas instruidas por el catolicismo apostólico. En la parte alta, los 4 mantos se tocan en un anillo circular ubicado geométricamente en el centro de la nave y que a manera de lucernario enfatizan la solución centralizada del altar, mientras que 4 haces de franjas de vitrales abstractos dotan de luz cromática el lecho bajo de las losas laminares. Los vanos libres bajo los mantos fueron ocupados también para colocar vitrales de intensos colores, algunos abstractos, pero otros figurativos, como el principal que muestra al centro el rostro de la Virgen
en la imagen del lado izquierdo. Al centro el rostro de la Virgen, mientras que por debajo de ella 12 pequeños círculos simbolizan los rostros de los 12 apóstoles, correspondiendo así con la advocación del templo, Santa María de los Apóstoles. La cubierta también cobijaba a los confesionarios, sacristía, osario, coro y una capilla secundaria para 60 personas, así como un bautisterio que se ubicó en el acceso. En la parte posterior al predio se colocaron los espacios complementarios dentro de un edificio anexo donde se colocaron un salón para usos múltiples, oficinas, bodegas y habitaciones para los encargados. Para el diseño de algunos elementos interiores, el Monseñor Reynoso invitó a participar a Fray Gabriel Chávez de la Mora, arquitecto y fraile benedictino que ya hemos mencionado, quien se ocupó del diseño y fabricación de los elementos litúrgicos del bautisterio y la capilla del Santísimo, mientras que el altar, el ambón, las sedes, los sitiales del coro, la pila bautismal y el cancel de madera que divide la nave de la capilla del Santísimo fueron diseños del propio González Pozo. Hasta aquí la reseña de los 4 templos. Y ahora un poco unos comentarios sobre cómo yo he digamos, ubicado dentro de la historia de la arquitectura religiosa de la Ciudad de México, un poco cómo he ubicado la obra de Alberto dentro de un panorama mucho mayor, que evidentemente le antecedió y compartió, digamos, pues escenarios urbanos, ¿no? Esto que he llamado un poco las etapas. La arquitectura religiosa de la Ciudad de México yo la he dividido en 3 etapas. Estas 3 etapas simplemente es una propuesta historiográfica. Habrá quien diga, hay otras etapas. Bueno, pues es una forma que yo tuve para comprender un poco cómo se dan como estas generaciones, por así decirlo, ya no de autores, sino de obras, ¿no? Entonces, la primera etapa la he situado de 1930 a 1950. Es un periodo que básicamente inicia con el fin de la Guerra Cristera. Evidentemente en la Guerra Cristera había una, digamos, depresión de construcción, ¿no? Y entonces a partir del año 30 se vuelve a retomar la construcción de templos y más o menos va cerrando hacia los años 50 porque hacia ese momento van cambiando la forma de diseñar los templos, ¿no? De esta etapa tenemos muchas obras, unas muy buenas desde luego, hechas pues por maestros y exponentes que precedieron a González Pozo, ¿no? Tenemos aquí la iglesia de la Votiva, ¿no? De Vicente Mendiola, ahí en la zona rosa, en la colonia Juárez, ¿no? Muy, tiene una capilla abierta a las 24 horas para que los que van saliendo ahí de la zona rosa, si quieren pasar a tener un acto de expiación breve y oportuno, pues pueden pasar ahí del lado izquierdo, ¿no? Es una capilla pues que está un poco a caballo entre el Art Deco y otro tipo de expresiones neocoloniales inclusive, ¿no? De esta misma, bueno, y noten, perdón, vayan notando las plantas arquitectónicas, ¿no? Plantas cuadradas, rectangulares, pues muy conservadoras, por así decirlo, ¿no? De esta misma época es, por ejemplo, esta iglesia de la Piedad. Noten ustedes que la planta es planta de cruz latina, bastante tradicional, y que sin embargo el alzado es, digamos, de una gran expresividad y modernidad, lo cual siempre comento con los alumnos la gran diferencia que hay entre la planta y el alzado, ¿no? Cuando el alumno cree que hacer la planta es hacer el proyecto y ve uno esto, pues se equivocan, es decir, el alzado muchas veces tiene sus propias, digamos, innovaciones que a veces en la planta no se reconocen. También de esta misma primera etapa que yo he situado, pues esta gran obra que está pues en la colonia del Valle, esta iglesia monumental que inclusive pues algunos creen que se trata de un Cristo el que está arriba y no, es una advocación mariana, ¿no? Que está en plena ascensión, ¿no? Acuérdense que es distinto la ascensión de la asunción, ¿no? La asunción es Cristo, la ascensión es la Virgen. La Virgen no sube sola, la suben. Cristo sí es subido por sus propias potestades, ¿no? Esta está justamente arriba, algunos incluso dicen que es la Virgen del concreto, ¿no? Porque en efecto vemos que ya hay un material plenamente moderno, el concreto armado, y que sin embargo las plantas
y los alzados siguen todavía comprometidos con una morfología pues más vinculada al Art Deco y al decorativismo, ¿no? Después tenemos una segunda etapa que iría de 1950 a 1960. Es una etapa en la cual gradualmente los arquitectos y perdón que diga los arquitectos y no los y las arquitectas, porque en ese momento todavía no, en la construcción de templos no había todavía una presencia fuerte de mujeres como arquitectas, y entonces principalmente eran varones, ¿no? En esta segunda etapa vemos que los arquitectos empiezan a probar nuevas plantas y evidentemente eso arroja nuevos alzados. Y estructuralmente también empiezan a innovar algunos elementos, ¿no? Como esta de San Cayetano, que todos conocemos por el rumbo de Linda Vista. Vean ustedes que a pesar de que es una planta cuadrada, ya va teniendo una serie de salientes curvos que van desde luego produciendo un espacio totalmente distinto en un alzado, con estas bóvedas y cúpulas parabólicas que también va innovando el espacio celebrativo. Desde luego, en esta etapa está la Capilla de la Soledad de Enrique de la Mora, López Carmona y Félix Candela, que está en los rumbos de Coyoacán. Aquí, por ejemplo, ya se deja atrás la planta cuadrada o rectangular y se experimenta con una planta romoidal, con el altar mucho más centralizado, y esto pues, seguramente el hecho que fuera una capilla en una parroquia permitió mayor exploración en cuanto a la innovación religiosa, ¿no? De esta segunda etapa está la que yo comentaba al inicio, la iglesia de la parroquia de la Medalla Milagrosa, la única obra de Candela diseñada por él y construida y calculada por él. Las otras son participaciones secundarias de Candela, ¿no? Noten ustedes, aquí nuevamente vuelvo a hablar de la gran diferencia que hay entre la planta y el alzado. Si uno revisara la planta del lado izquierdo, una planta de 3 naves, la planta de 3 naves se ha usado hace siglos, ¿no? La planta de 3 naves con la central más ancha que las laterales y el altar al fondo es una planta extremadamente tradicional. Pareciera que es una planta del siglo XIX en cuanto a concepción, digamos, del espacio. Y sin embargo, si ve uno el alzado del interior y ve uno la propuesta estructural y constructiva, pues evidentemente hay una innovación que la planta no arroja, ¿no? De esta misma segunda etapa encontraríamos también las obras de Enrique de la Mora, como es el Templo de San Antonio de Padua o en la calle de Tacuba, tristemente no concluido en su fachada, lo cual hace que, digamos, desmerezca un poco su preeminencia urbana, pero vean ustedes la espacialidad del interior y nuevamente si revisamos la planta, una planta de 3 naves con 2 deambulatorios muy angostos y unos apoyos aislados laterales y vemos al centro la capacidad innovativa del espacio, pues nos damos cuenta que una cosa es la planta y otra cosa es el alzado, ¿no? O está la Emperatriz de América en los rumbos de la colonia San José Insurgentes en el sur de la ciudad, en el cual vean cómo ya empiezan a arrojarse plantas circulares. Esto no ocurría en la primera etapa. Aquí ya tanto el clero como los arquitectos empezaban a innovar en el espacio y se hicieron varias iglesias con plantas totalmente circulares. Y para ello, pues evidentemente lo que correspondía eran cúpulas ya sea de casquete esférico o en paraboloide. Y tendríamos de esta segunda etapa las primeras pruebas, esta es de Honorato Carrasco, ya por los rumbos del aeropuerto, con las primeras estructuras dobladas, es decir, ya no son paraboloides, no son estructuras laminares, son estructuras que alcanzan su rigidez con los dobleces. Alberto González Pozo ya lo había usado innovando en la parte baja de la iglesia en Xotepingo, ¿no? El uso de losas dobladas o plegadas, que son otra etapa ya de las estructuras, ¿no? Y por último llegamos a la tercera etapa, que es justo donde encontramos el quehacer profesional de nuestro homenajeado. Aquí es donde se insertan las obras de González Pozo, ¿no? La tercera etapa tenemos que hay arquitectos que siguen, digamos, utilizando plantas tradicionales, como esta de Enrique de la Mora, el templo de Socorro y José en la colonia Cuauhtémoc,
que nuevamente, si vemos el tamaño del templo y la planta, pues veríamos que es muy pequeño, muy sencillo, muy breve. Y sin embargo, quienes hayan ingresado al interior se darán cuenta que la calidad del espacio crece, pues ya propiamente en el alzado, ¿no? Está la iglesia del Santísimo Redentor, también en la colonia Cuauhtémoc, con formas de una bóveda de silueta parabólica, pero ya explorando estructuras metálicas y otro tipo de materiales que no se habían utilizado en las dos etapas anteriores. O esta de Fernando López Carmona y Carlos Ríos en los rumbos de la colonia del Valle, que curiosamente pues tiene un atrio dividido en dos porque pues se disponían de los terrenos, pero el de la esquina, cuando se enteró que iban a hacer una iglesia, pues ya no quisieron vender y entonces quedó un atrio dividido en dos partes, ¿no? Sin embargo, vean ustedes que la nave, la planta explora una forma como de auditorio, ¿no? Es decir, ya se está anunciando la participación en el espacio celebrativo y aquellas plantas cuadradas donde el altar está hasta el fondo y apenas si se ve al sacerdote, van quedando en desuso y van entrando plantas con formas, digamos, de auditorio de mayor participación. O esta de la Divina Providencia, también en la Colonia del Valle, muy cerca de la unidad habitacional Miguel Alemán, que está ahí en la Colonia del Valle, que tiene nuevamente estructuras con base en plegaduras. Ya van quedando opciones distintas, no solamente son los cascarones, sino también plegaduras, ¿no? O esta que se le llama la capilla universitaria, aunque realmente no lo es, que está en los terrenos limítrofes a Ciudad Universitaria, pues yo me imagino muy utilizada en época de exámenes, ¿no? Por los alumnos, ¿no? Y alumnas, ¿no? No está dentro de la zona universitaria, pues porque la propia laicidad de la institución no permitió que hubiera esta capilla dentro del recinto de la universidad, aunque cuando se hizo el diseño de CU, sí hubo un intento de Ricardo de Robina de encargarle un templo que finalmente no se realizó dentro de Ciudad Universitaria. Aquí, por ejemplo, si ustedes se fijan, son plantas curvas. Los hermanos Landa incluso probarán plantas elípticas. Entonces nos damos cuenta que en la tercera etapa los y las arquitectos, entre ellos el arquitecto González Pozo, van explorando las capacidades espaciales de figuras que no son pues las tradicionales ortogonales, ¿no? Y aquí es justamente donde encontramos insertadas las obras de nuestro homenajeado. Estas 4 obras que innovaron espacialmente, innovaron litúrgicamente, cumplieron con su preeminencia urbana como hitos, digamos, son hitos en el espacio, en el escenario urbano, y desde luego lo más importante de un templo religioso es que provoca la experiencia religiosa, porque nosotros como profesionales podemos ir, podemos revisar, podemos meternos hasta la cocina para ver los intersticios del proyecto, pero si un templo no logra motivar a que se suscite la experiencia religiosa, es un templo fallido. En el caso de los templos de Alberto, me parece que se logra con creces esta experiencia y casi podría asegurar que hasta un laico se vuelve creyente en uno de los espacios aquí de mi querido Alberto. Hasta aquí sería mi participación y muchas gracias por su paciencia. Muchas gracias, Iván. Me quedé pensando si la última, la que está cerca de CU, es por esta condición de los exámenes o porque queda cerca del pasillo de la Salmonela, que también podría ser. Bueno, pasamos a esta etapa que es, en el sentido estricto, la idea de conversar. Ya se ha planteado en esta perspectiva de la obra del doctor González Pozo la amplitud que en el caso puntual de nuestro invitado Iván San Martín se ha centrado en lo religioso, pero queda claro que esa es una línea de diseño, de trabajo de Alberto González Pozo que nos genera todo esto que nos ha comentado Iván en el sentido de ser innovadoras en muchos sentidos. Inclusive decía Iván, adelantadas a su época.
Y ese adelanto de su época tiene que ver un poco también con lo que estaba sucediendo en la Iglesia Católica en esos años y por lo tanto lo que va a suceder después del Concilio Vaticano. Vamos a iniciar esta parte de conversación. Hago un paréntesis para invitar para que nos acompañe en la mesa al doctor José Ángel Campos. Él iba a estar participando desde el principio, pero razones, causa de fuerza mayor no pudo estar, pero está con nosotros. Voy a invitar a que esté con nosotros en la mesa, pero nos acompaña también el doctor Alejandro Ochoa Vega, que a partir de lo que hemos platicado y lo que ha comentado Iván, empezar a vertir algunos comentarios que ligan este proceso del trabajo del doctor González Pozo con esta diversidad de posibilidades a lo largo del tiempo y que tiene que ver justamente con esta reflexión que tenemos que hacer, no solo de los autores, sino de la obra que hacen nuestros autores, que tienen que ver justamente con la riqueza que aportan a la vida contemporánea, a la vida de las sociedades y a la habitabilidad de estos espacios, con estos rigores que a veces son necesarios cuidar para que cumplan a satisfacción lo que se espera de ellos. Doctor José Ángel Campos, si quiere acompañarnos de este lado, por favor. Y en ese sentido, le doy la palabra al doctor Alejandro Ochoa, por favor. Buenas tardes. Bueno, pues me da mucho gusto poder participar en esta mesa y quiero felicitar al doctor Alberto González Pozo que bueno, pues es tan amplia su trayectoria que requieren no una mesa, sino 3 para poder abarcar toda su trabajo a lo largo de muchísimos años y que se expresa por un lado en su arquitectura, en su trabajo como arquitecto, como proyectista, pero también como urbanista y como alguien que se ha preocupado por la conservación del patrimonio y como investigador y como docente. Entonces, para mí es un ejemplo de arquitecto integral, de arquitecto que abarca distintos campos de la arquitectura y que lo ha hecho muy bien a lo largo de toda su trayectoria. Pero como la mesa de hoy es la mesa de arquitectura, precisamente pues ya pudimos ver este trabajo respecto a sus obras religiosas, que es donde uno puede ver quizás una expresión propia, porque quizás en otros proyectos que trabajó con otros arquitectos como el Centro de Convenciones de Acapulco o otras obras que ha hecho en la Ciudad de México, o su trabajo como urbanista, como conservador del patrimonio, donde también fue un equipo. Pero en la obra religiosa vemos esa propuesta que digamos que es interesante porque digamos es una obra realizada en los años 60, 70, que es una etapa donde la arquitectura moderna de nuestro país estaba, digamos, por un lado con este lenguaje del movimiento moderno, del funcionalismo, pero también explorando otras posibilidades donde el espacio puede enriquecerse. Entonces, yo no sé si Iván me va a golpear si yo digo que las obras religiosas de González Pozo, con estas plantas circulares o sus plantas elípticas, pues rompen con esa tradición de la planta de cruz latina, pero también lo acercan a la arquitectura del barroco italiano, donde justamente uno puede observar que el barroco pues no solamente fueron retablos, no fueron solamente portadas, fachadas, sino el barroco también fue espacio. Y entonces es muy interesante cómo esas obras reflejan una capacidad tecnológica por la posibilidad de cubrir un espacio de grandes dimensiones sin apoyos intermedios y acudiendo a estas posibilidades que se permitían el uso del concreto y estas estructuras que exploraban una posibilidad que además de resolver el problema técnico, le daba una capacidad
formal y espacial que enriquece. Entonces, pues seguramente Alberto González Pozo estaba interesado en esos antecedentes del barroco italiano, pero también en obras de gentes como Saarinen o como Frank Lloyd Wright, gentes que exploraban precisamente romper con esa geometría de la línea recta y buscar otras posibilidades. Entonces, es ahí donde nosotros podemos ver, según mi punto de vista, una propuesta más digamos, identificada con una búsqueda personal. Pero hay otras obras que se pueden ver en la exposición, que quienes no la hayan visto, que está aquí en la biblioteca, vayan a verla porque realmente es una lección en muchos sentidos. Y a mí digamos, aprovecho el foro para comentar que el Centro de Convenciones de Acapulco, pues tiene ya varios años en desuso o en un uso muy limitado. Por lo tanto, ha estado en riesgo de que desaparezca o que se afecte de alguna manera. Y pues ya hubo una decisión, un anuncio de usar ese terreno para hacer un hospital. El mismo presidente de la República lo dijo en una mañanera. Y bueno, hay gente del Docomomo que vive en Acapulco, Manuel Ruz, arquitecto que estuvo aquí en la UAM hace poco, que ha hecho una defensa por este conjunto, donde pues en los años 70, cuando se hicieron muchos centros de convenciones en el país, el de Acapulco representó un modelo, un referente para otros centros de convenciones. Entonces eran edificios complejos de muchos edificios con teatros, con salones, con áreas verdes, que realmente implicaba un programa arquitectónico muy complejo y que este centro de convenciones realmente cumple con todo perfectamente y que no habría ninguna razón importante para desaparecerlo porque sigue siendo un espacio útil y uno lamenta que tenga riesgo de desaparecer. Y por otro lado, su casa estudio, que desafortunadamente también es así ya desaparecida, que está aquí en División del Norte o estaba aquí en División del Norte y que también como en los templos hay una exploración, hay un intento por hacer una arquitectura distinta a la que todo el mundo hacía en aquel momento, ¿no? Sus propuestas para distintas plazas, para la rehabilitación del Hospicio Cabañas, por ejemplo, que bueno, seguramente de eso se hablará en las otras sesiones, pero no quise dejar pasar ese trabajo que habla de un trabajo individual y de un trabajo colectivo y donde González Pozo ha dejado su huella y que definitivamente pues qué bueno que estemos aquí reunidos para decirle gracias por dejarnos estas obras que nos dan lecciones de buena arquitectura en nuestra ciudad y en nuestro país. Gracias, Alberto. Le voy a ceder la palabra al doctor José Ángel Campos, un poco en esta perspectiva de integrarnos a este análisis de la obra arquitectónica del doctor González Pozo. Adelante, José Ángel, por favor. Muy amable, Francisco Haroldo Alfaro. Una disculpa, por ahí surgió ahí un conflicto en el camino que tomo para llegar acá, un bloqueo, y bueno, se arruinó todo. En fin, ya se han dicho pues muchas cosas de este trabajo de nuestro amigo Alberto González Pozo, y bueno, creo que es poco lo que puedan añadir. Me gustaría señalar aquí su trabajo como académico, comprometido con la academia, ¿no? Fue profesor de Guamas Capozalco, ahí empezó su vinculación con nosotros. Profesor en la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, de la licenciatura y del posgrado, y luego a partir de 2001
o 5, viene para acá a Xochimilco, se cambia de Azcapotzalco a Xochimilco, continuando con toda esa labor que él desarrolla, ¿no? Y bueno, quizá ya en cuanto a arquitectura ya se establece ahí una visión de su trabajo. Me gustaría referirme a su trabajo en el campo de la teoría. Ha escrito mucho, Alberto, muchas cosas, sus preocupaciones las ha mostrado por escrito. Esto es todo un reto, ¿no? Porque uno por escrito pues se compromete con lo que uno dice. Hablando, pues bueno, se me olvidó, ya no sé qué dije, etcétera, pero escrito ahí está. Y alguien puede decir, no, a ver, tú escribiste esto, ¿no? En fin, ahí está el riesgo de la escritura y Alberto ha corrido ese riesgo, me parece importantísimo señalarlo, ¿no? Desde muy temprano en su formación, empezó a decir o escribir lo que él pensaba. Y bueno, de algunos textos, pues él ahora en las últimas ocasiones que escribe, pues señala algunas inconformidades propias, hace una autocrítica y dice, bueno, pues es que creo que todavía no estaba yo totalmente formado, etcétera. Creo que esto es muy importante de resaltar, ¿no? Y en este sentido me parece que en los textos lo que se encuentra es detrás de sus palabras una gran calidad humana. Se refiere no solo a la arquitectura así en general, sino empieza a observar otras arquitecturas, le da valor a otras arquitecturas. Eso implica vincularse con algo más que lo que está en la élite, digamos, ¿no? Lo que se reconoce tradicionalmente como la mejor arquitectura. Alberto hace estudios de la arquitectura popular, hace estudios de la arquitectura popular, de la arquitectura vernácula, de la arquitectura de los pueblos, ¿no? E incluso se vincula con esto también en la planeación. Entonces esto me parece que es bien importante, ¿no? Y bueno, intenta construir su propio esquema teórico, lo cual pues resulta mucho más riesgoso, ¿no? Él dice incluso que el primer intento que hizo pues fue quizá demasiado ambicioso, ¿no? Y por lo tanto hace ajustes, ¿no? Y en estos ajustes retoma el planteamiento de su maestro, de José Villagrán, y dice que como él se trata de construir un andamio en el cual se soporten los conceptos con los cuales va a trabajar su esquema teórico. Y tiene mucha razón, me parece de una gran humildad pensar que solo construimos andamios. Y además, pues él lo hace como arquitecto, ¿no? Dice, sin andamios no hay arquitectura. Los andamios son de lo más antiguo que se ha producido para realizar las obras. Y los andamios se van superando, los andamios se corrigen de acuerdo a las experiencias. Y Alberto corrige sus propios andamios, ¿no? Ya no me sirve el que hice para mis primeros esquemas, tengo que revisarlo, tengo que ajustarlo. Y eso hace en su trabajo como teórico. Ajusta, va considerando otros aspectos. Uno de los más importantes es ahora un aspecto vinculado con el entorno más ampliamente dicho. El primer entorno era el entorno alrededor de la obra. Y en el segundo intento de teoría, el entorno se vuelve la cultura, se vuelve todo el esquema cultural, la visión antropológica, ¿no? La visión también hoy bioética, podríamos decir, que exige a los arquitectos una posición y exige que la arquitectura sea considerada también desde esa perspectiva. De tal modo, pues, que esto me parece fundamental de rescatar, esta idea de una teoría que abarque esto es importantísimo, que abarque todo esto es importantísimo. Claro, él dice, es casi imposible pensar una teoría que sea aplicada en cualquier lugar y en cualquier tiempo, ¿no? Pues no es posible. Él admite esa dificultad, admite esa casi imposibilidad, pero arriesga a construir eso y a transmitirlo, porque si lo escribe es precisamente para transmitirlo, para formar a los alumnos. No es una teoría dicha nada más
para los estudiosos. Es una teoría dicha también para quien está estudiando y incluso para otras personas ajenas al oficio mismo de la arquitectura. Me parece esto importantísimo de destacar, ¿no? Es una teoría que además admite la capacidad para evaluar los productos. Lo que hoy estamos viendo es ese ejercicio de evaluar el trabajo de él, ¿no? El trabajo arquitectónico. Bueno, su teoría también tiene esa vinculación. El intento de, a través de los marcos teóricos que él elabora, evaluar la arquitectura, es decir, hacer crítica arquitectónica. Creo que esto es importantísimo para el caso, ¿no? Y bueno, como está incorporando la cultura, pues admite la producción de los indígenas, por ejemplo, ¿no? Y de estas culturas, las propias nuestras y de otras culturas. Entonces, esto también me parece muy importante de destacar, ¿no? En fin, elabora un esquema de diferentes líneas, ¿no? Establece una visión en la que se incorporan diferentes aspectos y uno que me parece muy importante de destacar para cerrar su propia esquema, ¿no? Es el de la inclusión de la poesía. Es decir, todo lo demás pues lo conocemos en general, pues son esquemas teóricos pues replanteando, sí, algunas cosas, incorporando otras más. Ahora ya decía yo, el problema de la ecología, por ejemplo, ¿no? El problema de la cultura, pero la incorporación de la poesía me parece fundamental. Y en ese sentido, él se está adelantando a la teoría más contemporánea. La inclusión de la teoría, de la poética, está involucrando a todo el ser. Estábamos acostumbrados a ver la arquitectura, solo verla, solo usando los ojos. Y cuando él señala que la arquitectura tiene que incorporarse a la poesía, que la arquitectura puede ser poesía, lleva a que nosotros veamos a la arquitectura con todo el cuerpo. La poesía está más allá del lenguaje, está más allá del planteamiento semiótico que él por ahí piensa que pudo haber sido el elemento presente allá en los años 70 cuando él construye su primer esquema. Cuando él incluye a la poesía, rebasa esta condición solamente semiótica, solamente de significados, solamente de lenguajes, para ir más allá del lenguaje. La poesía es lo que está más allá del lenguaje y obliga a todos nosotros a involucrarnos con todo el cuerpo, más allá de nuestra percepción solamente racional. Esto me parece fundamental, básico, absolutamente maravilloso de que Alberto cierre con este último punto su marco teórico. Yo creo que en ese sentido, pues es de agradecer estas aportaciones, ¿no? Y la generosidad que está detrás de esto para dejarlo abierto al intercambio, dejarlo abierto al enriquecimiento y bueno, nos lo muestra a nosotros y creo que nos ha enriquecido a todos nosotros muchísimo. Muchas gracias, Alberto. Bueno, parte de la idea del conversatorio es dar la voz también a ustedes, a la audiencia, pero digamos un poco iniciando con la propia participación del doctor González Pozo, porque seguramente algo tendrá que decir a partir de lo que ha escuchado. Y si no, por lo menos escuchar un poco algunas de las observaciones que han hecho. Yo veía, ahorita que estamos sentados y mientras hablaba Alejandro Ochoa y José Ángel Campos, veía que Iván anotaba cosas. Y yo no sé si Iván, digamos, en lo que anotó, quiera aportar o comentar algo. Adelante, Iván. Pues si no estaba en la lista del súper que estaba haciendo otra cosa, pero no, eran realmente reflexiones que me suscitaban a partir de lo que hablaron mis colegas, Alejandro y José Ángel. Por ejemplo, en torno a lo que comentaba, a las aportaciones que comentó el doctor José Ángel, si a mí me preguntan un poco cuál sería la figura profesional característica de Alberto, yo diría que es un epítome, ¿no? Es un epítome de la arquitectura. El epítome es esta capacidad de ser ejemplo en muchas cosas, ¿no? Realmente es un arquitecto completo.
Hoy que estamos en una etapa en la cual casi siempre nos especializamos en algo, en los que hacen estructuras, en los que hacen nada más instalaciones, en los que nada más construyen, en los que nada más proyectamos, me parece que la figura de Alberto es un epítome. Él participó prácticamente en todas las potestades de la profesión, ¿no? Las apunté aquí. La parte teórica, ¿no?, que comentaba José Ángel. La parte profesional, diseñar, construir, pelearse con los albañiles, con los clientes y generar una obra, ¿no? La parte académica, ¿no?, que también ustedes la saben y se ha reseñado acá. La parte gremial, ya habrá tiempo en las siguientes sesiones de comentarlo, pero siempre fue un activo participante del colegio, de las asociaciones y hasta la fecha, ¿no? Entonces es otro ámbito, ¿no? La parte de la conservación del patrimonio, ¿no? Inmerso en las preocupaciones de ICOMOS México, de ICOMOS Internacional, participando en congresos, en convenciones, etcétera, ¿no? La parte intelectual en el sentido que deja documentos para el futuro, ¿no? Y por último, la parte como agente social preocupado por la sustentabilidad, ¿no? Aquí no se ha hablado, pero ya habrá tiempo de hablarlo, sus propuestas para el salvamento de las chinampas, ¿no? Y cómo esto incide en una problemática social y urbana en el sur de la ciudad, ¿no? Realmente creo que es un arquitecto completo en todas sus facetas, ¿no? Y eso cada vez se ve menos porque la propia profesión nos impele a dedicarnos a una partecita nada más. Eso es parte de nuestras posibilidades y a veces descuidamos otras, y en el caso de Alberto me parece casi podríamos decir que es un hombre del Renacimiento porque logra, como en aquella época, abarcar todas las potestades de la profesión, ¿no? Y respecto a la reflexión que me surgió escuchando aquí a mi amigo y colega Alejandro sobre la permanencia de los templos y pues en estos casos terribles que se comentaban del centro de convenciones de Acapulco, que está en riesgo cuando los propietarios son, pues en este caso, el gobierno federal, el estatal. No se diga cuando los dueños son una entidad privada, pues que evidentemente pues es muy fácil arrasar y destruir y sustituir, ¿no? Sin embargo, tendríamos aquí en el ámbito ya propiamente religioso una gran tranquilidad, entre comillas, ¿no? La mayoría de los templos católicos apostólicos en la Ciudad de México y en toda la República son propiedad federal, ¿no? Aunque hubo una reforma que Salinas otorgó al clero, ¿no?, en el 91, para que ya pudiera haber asociaciones de culto público, que reglamentó de otra manera la propiedad de las instituciones religiosas. Esta ley no fue retroactiva, es del 91 para adelante, pero todo lo que está detrás del 91 son propiedad federal. Ocasionalmente, muy puntualmente, alguna comunidad religiosa, llegaban a tener testaferros que compraban un predio, construían una iglesia y lo ponían a nombre de un privado. Esas sí están en riesgo. Pero la mayoría de la arquitectura religiosa católica, digamos, tenemos la tranquilidad de que va a estar ahí porque es propiedad federal. Y mientras el gobierno federal, insisto, esperemos que no, mientras el gobierno federal, pues es una propiedad pública que por ley no puede ser comprada por un privado, no puede ser demolida, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos? Así como vemos permanencia que nos da tranquilidad, ¿cuáles son los riesgos? Que, digamos, al estar siendo propiedad federal, pero en usufructo de una comunidad religiosa, pues el problema de los fondos para el mantenimiento, ¿no? ¿Quién mantiene? El gobierno federal, pues da muy poco para una iglesia. La feligresía da donativos y a veces no siempre es suficiente. Entonces, uno de los riesgos del género religioso es el mantenimiento. Vemos pequeñas iglesias, capillas, pues que las pobres no necesariamente están en las mejores condiciones justamente por un tema de recursos, ¿no? Y el segundo riesgo de la arquitectura religiosa de propiedad federal, pues es la creatividad de los padrecitos, ¿no? Es decir, de repente se vuelven muy creativos y entonces le empiezan a hacer pues añadidos, transformaciones, es decir, alteraciones que pues finalmente terminan por obnubilar, digamos, la
pues la calidad morfológica, funcional o constructiva, ¿no? Esos serían los riesgos un poco a propósito de estos casos pues terribles, ¿no? De la conservación del Centro de Convenciones de Acapulco, y me dejaba tranquilo que, bueno, la mayoría es propiedad federal, ¿no? Esos eran básicamente mis apuntes. Gracias, Raúl. Bueno, gracias, Iván. A mí me llama la atención ahorita que los escucho pensar que obviamente hay un legado de Alberto González Pozo importante en todos estos ámbitos que se han comentado, pero cómo este legado, realmente esta herencia que recibimos, es una herencia que en el sentido de la permanencia en el tiempo podríamos leer también en riesgo. Y no me refiero a los edificios solo. Me refiero también a esto que comentaba José Ángel de un conocimiento, un saber, una trayectoria que va dejando huella, pero que paulatinamente, si no somos cuidadosos de ella, también puede irse diluyendo. Creo que en ese sentido, esta condición de, digamos, el planteamiento de estos conversatorios en gran medida tiene que ver en hacer un alto, detenernos un poco en el camino y reflexionar justamente de esas herencias que recibimos, de esos legados que nos van generando parte de esta noción de construcción de una cultura. Y ahora que tú lo planteabas, Iván, esta sensación de gente como Alberto, que son hombres del Renacimiento, bajo esta amplitud universal de su quehacer, creo que es parte de lo que no deberíamos perder como reflexión y como punto, como faro en la construcción de una cultura no solo de la arquitectura, sino de una cultura, de una sociedad que tiene que encontrar en la arquitectura una razón de ser que solo metros cuadrados construidos. Y que en ese nivel, justamente, el aporte que tiene Alberto en su quehacer arquitectónico, que ha tenido a lo largo del tiempo, se ve nutrido también con todos estos otros elementos que comentaba José Ángel Campos, que valdría la pena conservarlos también, así como podemos pretender conservar la materia, conservar las ideas. Y las ideas que son habladas, por fortuna ya no solo hay que escribirlas, cosas como la de hoy quedan guardadas en un video, es decir, también guardamos cosas así, que nos sirvan para la reflexión de hoy y del futuro. Yo creo que eso es importante. Le voy a pedir a nuestro jefe de departamento de métodos y sistemas, al maestro Gerardo Álvarez, que me apoye, porque sí quiero que haya la posibilidad de tener un diálogo con quienes están aquí. Y pensaría si hay alguien que quiera comentar a partir de lo que hemos presentado el día de hoy, recordando lo que ya se planteó. Todavía tenemos 2 sesiones más los próximos viernes, en donde estaremos abordando otras variantes del trabajo de Alberto González Pozo. ¿Alguna voz? Para llamarnos. Doctor, creo que se ha hablado mucho de toda su obra y sobre todo se ha hecho una excelente expresión de lo que ha manifestado a través de materializar esa arquitectura, pero hay algo que me llama la atención que tendríamos que resaltar. La parte humana. El profesor Alberto González Pozo es muy humano y es muy humilde. Toda esa sabiduría que tiene la ha compartido a todos y cada uno de los que hemos formado parte de ese saber, de ese aprendizaje, de esa construcción de conocimiento que se lleva en el aula. Estamos en una institución donde nosotros forjamos a los alumnos, formamos recursos humanos que en determinado momento van a ser los que van a sustituirnos a nosotros en el quehacer de la arquitectura. Esa parte religiosa yo la podría manifestar con la humildad de poder transmitir todo su conocimiento, doctor. El doctor, como saben, trabajamos en el módulo, es apoyo. A veces me ha tocado ser su coordinador, pero el que termina coordinando es él. La verdad, mi más merecido agradecimiento. En nombre, voy a tomarme pues, la atribución de en nombre de todos ustedes decirle gracias por hacer de la arquitectura esa parte humana que demuestra en donde tenemos que aprender a reconocer la arquitectura a través del sentimiento. Esa parte cognitiva llevada a ese otro saberes. Doctor Alberto González Pozo, gracias. Y lo único que puedo decir para terminar
La creatividad es agregar algo más a lo existente sin olvidar el pasado por ser original. Doctor, se queda presente en todos y cada uno de nosotros. Gracias, doctor. ¿Alguien más que desee participar? Con todo gusto. Si levantan la mano, me acerco a ustedes. Importante la participación de nuestros alumnos. Buenas tardes a todos, sobre todo considerando que nosotros somos educandos de la institución y en este nivel de escalabilidad tenemos, no sé, el acceso a un evento tan importante. No es fácil tener una trayectoria tan marcada y combinar varios estilos en una identidad arquitectónica propia. Y que no solamente sea eso, sino que propicie el cambio en la transición para nosotros que somos las futuras generaciones. Analizando un poquito la obra y la trayectoria, sobre todo el conversatorio del día de hoy, podemos rescatar, al menos en una índole personal, muchas cosas que nos van a servir como profesionales en todas las disciplinas del diseño que manejamos pues en CIAT, ¿no? Agradecer a todos la participación de parte de nosotros para poder convivir con el acervo que nuestro arquitecto Martínez Pozo deja. Y pues nada, yo solamente quería elogiar esto de parte de la institución y de parte de todos nosotros. Gracias. Yo realmente quisiera, quizás para finalizar esto, en primer lugar, estoy abrumado por todas las expresiones que se han hecho sobre mi persona y sobre lo que yo pueda haber hecho. Pero sí quisiera hacer dos precisiones nada más. Una, efectivamente, buena parte de las cosas que yo he podido hacer ha sido en la arquitectura religiosa. No porque yo sea muy religioso personalmente, sino porque cuando se me ofreció la oportunidad de hacer una iglesia, me la ofrecieron, me preguntaron si yo podría proyectar una iglesia y yo dije, bueno, pues pensé con las enseñanzas que yo he recibido y con lo que sé de los compañeros con los que he trabajado, pues claro que sí, porque además yo trabajaba en un despacho donde se hacían iglesias, entonces pues claro que sí me sentía capacitado para hacer eso. Y fue por eso que entré en esa línea de trabajo, de la cual me siento muy satisfecho, porque una de las cosas que tiene la arquitectura religiosa, que es de la que se ha hablado principalmente hoy, es que como se hace con las aportaciones de las mismas comunidades, se va haciendo muy lentamente, y eso da tiempo de volver a pensar las cosas, al fin que no se han terminado, pues entonces digo, pues no, esto todavía no se ha hecho, pues mejor lo hacemos de esta otra manera, o por qué no ensayar esta otra alternativa. Entonces, es la ventaja que tiene la arquitectura religiosa, que da, si no hay demasiadas prisas, muchas oportunidades de ir corrigiendo y de ir ajustando los proyectos, que es lo que me pasó con casi todas las iglesias. Las fui ajustando los proyectos, porque se tardaron cerca de 20 años o 25 años algunas de ellas. Entonces, esa es una primera aclaración que sí considero importante, porque en todos los demás géneros no hay eso. Si alguien te pide un edificio de oficinas o una casa, porque ya la quiere vivir tan pronto como sea posible. El centro de convenciones, pues porque venía una convención de 10,000 gentes dentro de 11 meses y había que hacer el proyecto y la obra. Y entonces, pues no había de otra. Entonces, pero es una aclaración nada más respecto a el importante que es también la arquitectura religiosa como campo
de creatividad y de tiempo para pensar mejor las cosas y hacerlas mejor. Y luego, desde luego, el pensar en que uno está trabajando para una comunidad que da sus recursos poco a poco. Entonces, y que le cuesta mucho trabajo reunirlos. Entonces, eso también es la otra. Bueno, sí, hay que hacer las cosas bien, pero también hay que hacerlas aprovechando los pocos recursos que hay de la mejor manera posible, buscando que sean las cosas bien hechas, pero económicamente hechas también, ¿no? Entonces, eso yo sí considero que es una obligación de los arquitectos en general para todo lo que hacemos, no solamente de hacer cosas muy, muy vistosas, muy bonitas, sino también que respondan realmente a la cuestión económica y social también de nuestro contexto. Y no tendría nada más que agregar, sino que me han conmovido mucho todas las expresiones que se han hecho sobre mi obra. Me sorprende las cuestiones en las que se fijan de lo que he dicho, hecho o escrito. Y digo, bueno, pues cuando lo escribí no pensé que iba a causar esta reacción, pero las agradezco infinitamente como una muestra de compañerismo y de acompañamiento para mí muy importante. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Yo creo que podemos ir cerrando ya la sesión. Aprovecharé este último comentario que hacía Alberto con respecto a la idea de algunos proyectos, algunas tipologías pueden ser pausadas en el tiempo. Y que esa pausa en el tiempo permite reflexionar sobre ellas y permite de alguna manera ajustar lo que de ellas se puede ajustar a partir de esa reflexión. Y lo tomo porque este conversatorio va a tomar una pausa de una semana, pero nos volveremos a encontrar aquí el próximo viernes. Todos están invitados. Iván, estás invitado para la próxima semana también, que nos acompañes, en donde hablaremos de esta otra vertiente que planteamos al inicio. El doctor González Pozo en lo urbano, en el patrimonio y en la conservación. Agradecemos a todos y antes de despedirnos, darles un reconocimiento a quienes nos acompañaron en la mesa. Perdón. Primero, creo que escuchamos bastante bien a el doctor Iván San Martín Córdoba por todo el cariño que se puede. Al doctor Alejandro Ochoa Vega por los comentarios y la reflexión. Y también al doctor José Ángel Campos Salgado por haber estado presente con nosotros. Y gracias a todos ustedes y nos estamos viendo la próxima semana. Buena tarde.